a ir tocando la energía del chakra corazón, nuestra zona de alerta, que esta energía sea la más pura. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. El día de hoy nos acompaña nuestra querida Natu y vamos a realizar una energetización de sus chakras. Comenzamos con la luz, con la vela y vamos a ir tocando cada uno de sus puntos energéticos, cada uno de sus chakras, y vamos a ver lo bueno y lo malo que tiene cada uno de ellos, ya que todas las personas tenemos pues el lado bueno y el lado malo de estos chakras. He comenzado colocando velitas. Está el color morado en la zona alta, en la corona. Tenemos aquí en el tercer ojo, y en el tercer ojo no colocamos una velita, sino más bien un cuarzo, porque el cuarzo es muy energético para abrir la creatividad, para abrir la imaginación, la sabiduría. Continuamos con el chakra garganta. En el chakra garganta tenemos también una velita que nos ayude a sacar las cosas que tal vez no decimos, tal vez las cosas que hemos omitido por miedo, por temor, por vergüenza. Continuamos en la zona del corazón. En la zona del corazón tenemos esos sentimientos, esas emociones que a veces no están conectadas a lo que nosotros pensamos, sino simplemente los volvemos de una manera irracional un poco. Seguimos con el plexo solar. En el plexo solar tenemos las emociones un poco más fuertes, un poco más arraigadas a lo que nosotros somos, a lo que queremos demostrar, a lo que realmente nos identifica. Bajamos un poco más y aquí está el chakra del sacro. En el sacro está la ira, lo irracional, tal vez esas emociones que no nos permiten continuar con cada una de las cosas que queremos hacer, porque lo vemos solo desde el lado malo, desde el lado irracional. Y por supuesto, tanto hombres como mujeres, el chakra raíz, la matriz de la vida. En el caso de las mujeres, el dador de vida, el creador de vida. Así que es muy importante que también lo limpiemos y le demos una energía renovada y una energía nueva. Vamos a ir moviendo un poquito la energía, despertando la quietud de nuestro cuerpo, la calma. A veces tal vez es un poco de conformismo, porque tenemos miedo a cosas nuevas, a sacar lo que tenemos y traer cosas nuevas, diferentes. Vamos moviendo la energía. Levantamos. Tenemos una energía muy fuerte en el chakra corazón. La vela no se apagó como las otras. Muy bien, pues con esto vemos cuáles son los chakras más importantes de trabajar, y tenemos el chakra corona y el chakra corazón. Así que estas dos velitas son las que nos van a acompañar en todo el proceso. Las vamos a colocar aquí, las demás las vamos a retirar, y el cuarzo del tercer ojo lo vamos a tener todo el proceso también. Vamos a comenzar. Muy bien, pues bueno, como pudieron ver en el diagnóstico que se realiza siempre a las personas, Natu necesita trabajar el área del chakra corona. El chakra corona son las ideas encontradas, las ideas no resueltas, quizá las cosas que nuestra cabeza pasa sobrepensando y no nos permite tener una idea clara, ¿sí? Entonces vamos a trabajar esa zona y también la zona del corazón. En la zona del corazón, como les dije, son estas emociones que tal vez no nos permiten pues demostrar lo que realmente queremos ser o lo que realmente somos, porque tal vez estamos aferrados a una idea pues equívoca de lo que nosotros tenemos. Entonces también voy a colocar un cuarzo. Vamos a aprovechar que estamos aquí y vamos a colocar un cuarzo, al igual que en el tercer ojo. En el tercer ojo pues el cuarzo se va a mantener todo el tiempo ahí, va a permanecer ahí, ya que queremos que pues la creatividad se abra mucho. Vamos a colocar aquí, lo dejamos ahí.
Muy bien, voy a colocar un poco de aceite en mis manos. Y pues bueno, voy a empezar pidiendo que inhales y exhales fuerte, que te mantengas consciente y constante con tu respiración. Somos muy conscientes en el lugar en el que estamos, de lo que estamos haciendo, de lo que le estamos pidiendo a nuestro cuerpo, a nuestra energía vital. Un masaje con intención Reiki son leves toques de nuestro cuerpo en las zonas donde se encuentran nuestros chakras, toques delicados para ir armonizando tanto el cuerpo como la energía, esa dualidad que se tiene que encontrar permanentemente, pero que muchas de las veces estamos en conflicto. Nuestro cuerpo está sano, está bien, y nuestra energía no. De igual manera, a veces nuestra energía está muy sana, pero nuestro cuerpo se ha enfermado, ya que no tiene los cuidados necesarios. Toco levemente con las puntas de mis dedos, con las yemitas, que es donde más energía tenemos las personas. Transmitimos una energía renovada, una energía nueva. Les cuento también, respondo a su pregunta de por qué hace algún tiempo no realizo el Reiki. Y es importante que sepamos que las personas que vamos a trabajar con energía en el cuerpo de otras personas, tenemos que estar armonizados nosotros con nuestra energía. Nuestro cuerpo tiene que estar con una energía neutra, que no lastime a las personas con quien vamos a trabajar. Entonces, pues la verdad no estaba en esa situación energética, y lo hemos ido trabajando de a poco para volver a realizar estos procedimientos. Es así entonces como ahora podemos transmitir energía, brindar bienestar y trabajar el Reiki. Lo que trabajamos hoy es un Reiki o un masaje con Reiki. Aquí abrimos paso a la zona de la corona, al chakra corona. Tengo dos esferas que están hechas de plumitas. Como ustedes pueden ver, están hechas de plumitas. Y estas nos ayudan a conducir energía. Son conductores energéticos, al igual que el cuarzo y las velitas. Así. Que vamos a ir tocando la energía del chakra corona.
conectamos esas ideas de nuestra cabecita con nuestro chakra corazón. Finalizar esta zona, voy a colocar 2 gotitas de aceite detrás de las orejitas y así relajamos nuestra mente. Muchas de las veces los problemas que tenemos en la zona del chakra garganta, de la comunicación, es por esto, porque no escuchamos lo que las personas nos quieren decir. Tal vez porque no estamos siendo conscientes de lo que escuchamos. Oímos, pero no escuchamos. Podemos oír muchas cosas, pero escuchar es prestar atención a cada una de las cosas que oímos. Así que, a pesar de que en esta zona no hay un chakra, es importante que conectemos la audición al chakra garganta para que nuestra comunicación sea fluida, las personas entiendan lo que queremos expresar, comprendan lo que nuestra cabecita tiene para decir. Muy bien, vamos a continuar con la zona del chakra corazón y el plexo solar. Muy bien, para continuar vamos a trabajar desde la zona de la espaldita, todo lo que es el chakra corazón, el chakra del sacro, y volveremos a girar para hacer lo que es el chakra pues de la matriz o de la raíz, ¿ok? Entonces pues vamos a ir a la zona del corazón. La zona del corazón en la parte posterior se encuentra aquí, en esta zona, y pues sorpresivamente donde mayor tensión tenemos las personas, ¿no? Porque realmente nosotros no sabemos canalizar nuestras emociones y nuestra energía y lo cargamos. Primero vamos a hacer un paso por toda la zona de la espalda, tocando incluso el plexo solar. Teniendo siempre en cuenta que aquí se encuentra pues la espina dorsal y tenemos que ser muy cuidadosos. Vamos a relajar la zona central. Voy a colocar un poco más de aceite en mis manos, evitando siempre lastimar. Y direcciono mis manos hacia el chakra corazón. Aquí, en forma circular, vamos a retirar la energía. Con el Reiki convencional, por supuesto, nuestras manos no irían sobre la piel. Sin embargo, ya que es un masaje Reiki, vamos a sacar también el estrés y la carga muscular.
Voy a tomar el cuarzo que le ocupamos antes en la zona de adelante, de la frontal del chakra corazón, y lo voy a pasar de igual manera en forma de círculo, de una forma delicada, más controlada. Retiramos todo aquello que a nuestro chakra no le permita canalizarse con nuestro cuerpo. Cada una de las personas sabe que tenemos en el corazón que no nos permite tener una vida plena, controlada. Y aquí en esta zona tenemos mucha desesperación, mucha intranquilidad. Agita nuestro corazón, de hecho. Y hoy vamos a dejarlo en calma. Una nueva calma. Un papel en blanco para nuevas energías. Relajo también la zona muscular y voy a tomar mis plumitas. Tener un poquito de presión. Hemos movido también la energía del plexo solar. En esta energía pues Natu no tiene mucho problema, no, nuestra velita siguió y solamente lo vamos a armonizar con nuestro cuerpo, con nuestra mente, y bajamos a la zona del sacro. Aquí voy a tomar mis dos manitos y vamos justamente a bajar hasta donde está aquí donde está la ira, el lado irracional de las cosas, el no control. Así se lo dice en el área del Reiki, el no control. Entonces hoy vamos a trabajarlo, vamos a manejarlo y vamos a controlar esas emociones que a veces son explosivas, eufóricas.
emociones irracionales que nos pueden hacer daño a nosotros, daños a otras personas. Lo controlamos, lo manejamos desde el plexo solar. Ellos hacen un trabajo en conjunto en el que los dos se complementan. Mientras nuestro chakra sacro genera energías de enojo, frustración, el plexo solar las controla, las neutraliza. Todo lo que nosotros realizamos está conectado a nuestros chakras. Entonces manejamos nuestras emociones de mejor manera. El día de hoy vamos a salir de aquí renovadas, ocupando el chakra del sacro para que sea nuestra zona de alerta, nuestra zona de prevención, de precaución para cuidarnos, pero no para generar energías negativas. Voy a pasar muy bien, perfecto. Vamos a ir subiendo, bajar por última vez, armonizar por última vez, hacer un leve toque en el cuerpo con mis manos. Atrapamos la energía, la sacamos, la atrapamos y la sacamos. Muy bien. Dejamos esto aquí y vamos a dar la vuelta para continuar con el chakra raíz o la matriz. Continuamos con la última zona de los chakras y es el chakra raíz. Se llama chakra raíz porque obviamente también tienen pues los hombres, pero en las mujeres nosotros tenemos la matriz de la madre, es decir, donde nosotros podemos crear vida. Por esta razón es muy importante limpiar esta zona, a pesar de que no seas mamá, a pesar de que no estés embarazada ni nada de eso, pues es muy importante porque aquí nosotros como mujeres cargamos muchísima energía. En esta zona, pues bueno, cuando hablamos del chakra raíz como tal, también guardamos y acumulamos energía sexual. Las personas acumulamos aquí la energía sexual de nuestras parejas. Entonces es importante eliminar esta energía porque nos puede hacer sentir enfermos, nos puede hacer sentir tristes. Pues bueno, obviamente sí, esta persona con quien estuvimos es una persona muy alegre, muy energética y las intenciones hacia nosotros es muy buena, entonces obviamente también acumulamos energía positiva. Pero
En la mayoría de los casos nos quedamos con una parte de energía negativa de cada una de las personas, así que es muy importante que saquemos esta energía. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo sacamos? Pues bueno, a las mujeres, nosotros cuando tenemos nuestro ciclo menstrual, nuestro ciclo lunar, tomamos esta sangre que sale y la entregamos a algún lugar. La entregamos a la tierra, lo podemos entregar a la luna y así eliminamos de nuestro cuerpo con una intención. Para los hombres es quizá un poco más fácil y hacemos masajes en la zona visceral de nuestro cuerpo, ¿sí? Y eliminamos al ir al baño, al orinar, pues sacamos esta energía. Entonces vamos a dar un masajito aquí, justamente en la zona de las crestas ilíacas, cerca de nuestras trompas de falopio, y ahí movemos la energía. Tomamos esta energía también de forma circular, la atrapamos, la soltamos. Intencionamos siempre pidiendo que nuestro cuerpo quede libre de cualquier energía externa que no nos pertenezca. En la zona pélvica vamos a ocupar nuestras plumitas. Vamos a pasar levemente para sacar también estos recuerdos, estas energías externas. Siempre mantenemos limpio nuestro campo energético, por si en algún momento queremos ser pues mamás, queremos ser dadoras de vida, que esta energía sea la más pura, energía más sana. Aquí también tenemos, pues, como les digo, cuando hablamos de tanto hombres como mujeres, el chakra raíz, tenemos pues esta zona que nos hace no querer ser creadores de cosas, no solamente creadores de vida, sino también el atrevernos a hacer cosas. Eso está centrado en esta área, el tener esa valentía, el tener esas agallas de crear cosas nuevas, incluso una vida nueva si es necesario. Así que hoy vamos a dejarlo libre, despojado y armonizado con los otros chakras para que cumpla la función que debe ser y ayudarnos a tener esa valentía. Muy bien. Perfecto. Muy bien, para finalizar y para cerrar pues esta energetización de los chakras, voy a pasar este trigo desde el chakra corona, que si ustedes recuerdan es el chakra en el que trabajamos de manera más intensa.
entregamos prosperidad, entregamos riqueza, bienestar, sabiduría. Voy a pasarlo por el chakra corazón, que también trabajamos. Lo intencionamos con riqueza energética, con bondad, con paz y con amor hacia mí y hacia los otros. Muy bien. Voy a realizarle una trencita y esto lo hacemos para dejar la energía sellada, ya que el cabello transporta mucha energía. Con esto sellamos. Y es muy bueno, pues, si se realiza uno de estos procedimientos, la trencita la mantenemos al menos hasta la noche. Muy bien. Sellamos, colocamos aquí. Muy bien. Mi querida Natu, te voy a entregar esta velita. La vas a acercar al chakra corazón. Y esta velita representa pues los dos chakras que teníamos, el chakra corona y el chakra corazón. Y tú le vas a dar unas palabras de lo que tú quieras lograr ahora, a partir de ahora, o las cosas que tú esperas que tu chakra corazón y que tu chakra pues corona logren en esta nueva vida, por así decirlo, ¿sí? Y lo vas a decir en voz alta, bajito, y al terminar vamos a soplar la vela y con esto cerramos la intención. Tener paz conmigo misma y encontrar un hogar. Muy bien. Entonces vamos a soplar la velita. Perfecto. Muy bien, queridos amigos. Eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Espero, Natu, que te sientas pues muy canalizada, que tu cuerpo se sienta muy en calma y que la idea es que la energía se renueve. Toda la energía pasada se quedó hasta el día de hoy y continuamos con una nueva energía. Nos vemos en una siguiente ocasión.